Empezamos una clase acerca del campo magnético. En concreto, explicaremos la llamada ley de Lorentz. ¿Qué dice esta ley? Dice que la fuerza magnética aparece cuando una carga Q se mueve con velocidad V en el interior de un campo magnético B. Por tanto, si una carga se mueve, o sea, tiene velocidad en el interior de un campo magnético, entonces sobre esa carga aparece una fuerza magnética. La fuerza como tal obviamente se medirá en newtons, la Q es la carga que se medirá en el sistema internacional en coulombios, la V la velocidad que mediremos en metros por segundo y el campo magnético que se mide en el sistema internacional en teslas. Aquí introducimos un concepto V por B que es el llamado producto vectorial de dos vectores. ¿Qué es el producto vectorial de dos vectores? Es un tercer vector que es perpendicular a ambos, es decir, el vector F será perpendicular a V y también será perpendicular a B. Además, el módulo de este vector, el módulo del producto vectorial, es el módulo de V por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. Recordad, cuando estudiasteis la geometría analítica en el plano, se os hablaba del producto escalar de dos vectores que era el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. En este caso es por el seno, pues es un producto vectorial. La Q, al poder ser positiva o negativa, la cogeremos en valor absoluto y así tendremos el módulo, la intensidad de la fuerza de Lorentz, que sería Q por V por B por el seno de alfa. Por tanto, para que una carga en el interior de un campo magnético experimente una fuerza, debe de estar en movimiento. Si la carga está parada, en reposo, la V sería cero y por tanto no aparecería la fuerza magnética. Pero, cuestión muy típica de examen, siempre que una carga se mueve, o sea, tiene velocidad, en el interior de un campo magnético, ¿aparecerá la fuerza magnética? La respuesta es que no siempre aparecerá. Es decir, aunque una carga se esté moviendo, tenga por tanto velocidad en el interior de un campo magnético, como que el módulo de la fuerza, además de Q, V y B, también depende del seno de alfa, puede ser que no aparezca la fuerza magnética. Veamos, si V y B son paralelas de sentido contrario, tendremos que el alfa vale 180, sabemos que el seno de 180 es 0 y 0 por algo es 0, por tanto la fuerza será 0, no aparecerá por tanto fuerza magnética. Si ambas son paralelas del mismo sentido, lo mismo, el ángulo ahora será de 0 grados, el seno de 0 es 0 y por tanto tampoco aparece la fuerza magnética. Por tanto, insisto, cuestión teórica que suele salir en exámenes, siempre que una carga se mueve en un campo magnético, ¿aparece la fuerza magnética? O siempre que una carga se mueve en un campo magnético, ¿sufrirá desviación? No siempre. Si se mueve paralela al campo, no aparece la fuerza magnética y por tanto la carga sigue su curso sin apreciar la presencia de un campo magnético. En general, en bachiller se estudia el movimiento de una carga
perpendicular a un campo magnético. Si el movimiento es perpendicular, sí que aparecerá la fuerza magnética, pensando que si es perpendicular, alfa vale 90 y en las fórmulas desaparece el seno de alfa, pues el seno de 90 vale 1. Un primer ejercicio típico es, conociendo los vectores v y b, calcular cómo será la dirección y sentido de f, o conociendo v y f, cómo será la dirección y sentido de b, conociendo f o b, cómo será dirección y sentido de v. Hemos dicho que, por propia definición de producto vectorial, f es perpendicular a v y f es perpendicular a b. Pero además hemos insistido en que solamente trabajaremos problemas en los que la carga se mueva perpendicularmente al campo. Por tanto, también son perpendiculares v y b. Por tanto, los vectores f, v y b van a ser perpendiculares 2 a 2. Siempre, por tanto, los tendremos dirigidos en las tres direcciones del espacio, de forma que estos dos sean perpendiculares, estos dos sean perpendiculares y estos dos sean perpendiculares. ¿Cómo podemos, sabiendo la dirección y sentido de dos de ellos, calcular la dirección y sobre todo el sentido del tercero? Aplicando lo que se llama la regla de la mano derecha. ¿Cómo aplicamos la regla de la mano derecha? Veamos estos 4 ejercicios y lo entenderemos. La mano derecha la situamos así, plana, con el dedo pulgar abierto, formando un ángulo recto con los otros 4 dedos. El pulgar será el vector velocidad. Estos dedos serán el vector campo magnético. La palma de la mano será el vector fuerza, ojo, sobre cargas positivas. De forma que el revés de la mano será el vector fuerza sobre cargas negativas. Por tanto, insisto, velocidad, campo magnético, palma de la mano, fuerza sobre cargas positivas, revés de la mano, fuerza sobre cargas negativas. Vamos pues, sabiendo cómo es el campo y la velocidad, cómo será la fuerza sobre una carga negativa. El campo magnético es hacia arriba, por tanto, los dedos, estos 4 dedos, los ponemos hacia arriba. ¿Cómo es la velocidad? Este símbolo significa que la velocidad es perpendicular a la pizarra y penetrante hacia adentro. Este de aquí significa perpendicular hacia vosotros. Por tanto, hemos puesto los 4 dedos, que son el campo magnético, hacia arriba. Este vector es la velocidad, hay que ponerlo hacia adentro. No dejamos de apuntar hacia arriba, giramos la mano y entonces tengo B, que son estos 4 dedos, hacia arriba. Correcto. V, que es la velocidad, hacia adentro. Correcto. Por tanto, teniendo bien posicionada la mano derecha, ¿cómo serán las fuerzas sobre cargas negativas? Hemos quedado que era el revés de la mano. Por tanto, la fuerza sobre cargas negativas será horizontal hacia la izquierda. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos la velocidad hacia la derecha y la fuerza sobre cargas positivas hacia vosotros. Ponemos el pulgar, que es la velocidad, hacia la derecha. Por tanto, ya tenemos la mano colocada según el pulgar. Además, la palma de la mano, que es la fuerza sobre cargas positivas, hacia vosotros. Por tanto, la mano está bien colocada según los dos datos. Velocidad hacia mí, fuerza sobre cargas positivas, palma de la mano hacia vosotros.
Por tanto, ¿cómo queda la B? ¿Cómo quedan los 4 dedos? Quedan hacia arriba. Por tanto, el campo magnético, según estos dos datos, es hacia arriba. Seguimos. La fuerza sobre una carga negativa es hacia abajo. Por tanto, el revés de la mano apunta hacia abajo. El campo magnético es hacia la izquierda. Por tanto, el campo magnético hacia la izquierda. Tenemos la mano bien colocada. La fuerza sobre cargas negativas, que es el revés, apunta hacia abajo. Vamos bien. B, que son estos 4 dedos, apuntan hacia la izquierda. Vamos bien. ¿Qué ocurre con el pulgar? Que apunta hacia adentro. Por tanto, perpendicular y penetrante sería este símbolo. Ya hemos explicado pues cómo hallar F, B y V teniendo los otros dos vectores. Este ejercicio de aquí, a veces, cuando nos ponen un ejercicio que es buscar la dirección y sentido de uno de los vectores, suelen poner este es obvio que es esto mismo de aquí. Aquí V y B no son perpendiculares, son paralelas con ángulo de 180, por tanto la fuerza magnética, sea sobrecarga positiva o sea sobrecarga negativa, va a ser 0. No tenemos pues que darle ni dirección ni sentido. Vamos con un formulario acerca de todo esto. Tenemos una línea vertical que separa dos zonas. De la línea hacia la derecha aparece un campo magnético perpendicular a la pizarra y penetrante. Una carga negativa se desplaza horizontalmente con velocidad v y entra en el interior de este campo magnético. Según la regla de la mano derecha, el vector B es hacia adentro, por tanto los 4 dedos perpendiculares hacia adentro, la velocidad, que es el pulgar, sería hacia allí, por tanto teniendo el vector B hacia adentro y el vector V hacia la derecha, el revés de la mano, la fuerza sobre cargas negativas, aparece hacia abajo. Por tanto, ya vemos que cuando esta carga entre en el campo magnético, experimentará una fuerza vertical hacia abajo. Si el rotulador azul es la velocidad y el rotulador rojo es la fuerza magnética, en el momento en que entramos en el campo magnético, aparece esta fuerza. ¿Qué ocasionará esta fuerza? Que la partícula se desvíe hacia abajo. Por tanto, el vector velocidad tendrá que variar. Pero, insisto, por definición de producto vectorial, la velocidad y F han de ser siempre perpendiculares. Por tanto, si al aparecer la fuerza roja, el vector azul se desvía hacia abajo, la fuerza roja debe de permanecer siempre perpendicular y tendremos este movimiento. Mi mano es la carga y por tanto tendremos este movimiento. En cada punto el vector velocidad, el vector fuerza magnética perpendicular. Velocidad, fuerza magnética perpendicular a la velocidad. Ambos, velocidad y fuerza, están sobre la pizarra, por tanto ambos son perpendiculares al campo. ¿Qué consecuencia trae esta fuerza que en todo momento es perpendicular a la velocidad y por tanto perpendicular a la trayectoria? Que esta fuerza va siempre dirigida hacia un mismo punto. Por tanto, la fuerza magnética es una fuerza centrípeta, siempre dirigida hacia un mismo punto, siendo, como ya hemos dicho, perpendicular a la velocidad. El trabajo que realiza esta fuerza, recordad, el trabajo es fuerza
por desplazamiento por el coseno de alfa. Si se desplaza así y la fuerza es así, entonces la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. El ángulo vale 90, el coseno de 90 es 0 y por tanto el trabajo realizado por esta fuerza es 0. De hecho, en física se estudia que las fuerzas centrípetas no realizan trabajo, puesto que son perpendiculares al desplazamiento. Si esta fuerza magnética no realiza trabajo, entonces la energía cinética no varía. Pues recordad que en física, lo estudiamos en primero de bachillerato, cuando aplicamos un trabajo sobre una masa, ¿sí? Esta masa lo convierte en una variación de energía mecánica. Si no tenemos en cuenta la potencial, sería una variación de energía cinética. Si no hay trabajo, no hay variación de energía cinética. Si la energía cinética no varía, entonces es porque es constante. Y si la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, no varía, entonces es que el módulo de la velocidad es constante. La velocidad no es constante. Hemos visto que cambiaba de dirección y sentido, pero en todo este movimiento no cambia en cuanto a su módulo. El módulo de la velocidad, o sea la celeridad, es constante. Describe esta partícula, esta carga, un movimiento circular uniforme. Por tanto, esta fuerza, que es una fuerza centrípeta, como ya hemos visto en el movimiento circular uniforme, es la causante de la aparición de una aceleración normal o centrípeta, aceleración dirigida también hacia el centro de la curva. Aplicando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que la fuerza magnética es la masa por la aceleración normal. Relación vectorial, también relación en módulo. El módulo de la fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración normal, también en módulo. ¿Qué vale la fuerza magnética? Su módulo es Q por V por B por el seno de alfa, pero estamos trabajando movimientos perpendiculares al campo. Por tanto, alfa es 90, el seno es 1 y desaparece. Al no poner vector sobre la V y la B, significamos que es su módulo. Y la carga en valor absoluto puede ser positiva o negativa, la consideramos en valor absoluto. Es igual a la masa y la aceleración normal, lo sabemos también del movimiento circular uniforme, es la velocidad al cuadrado partido el radio. Si de esta fórmula despejamos el radio viene al primer miembro y Q, V y B pasan dividiendo, simplificándose el cuadrado con la V, nos queda que R es mv partido QB. Por tanto, el radio de la circunferencia que describe la carga en el interior del campo magnético se calcula con esta fórmula. También sabemos del movimiento circular uniforme que la velocidad lineal es igual a omega por R. Sustituyendo aquí esta V por omega R y despejando omega, que es la velocidad angular, nos queda que omega es el módulo de la carga por B partido a la masa. La velocidad ha desaparecido, sí, y se ha convertido en omega R. Pero también sabemos que el periodo es 2pi partido omega. Por tanto, 2pi partido esto
nos queda 2πm partido QB, que sería el periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo que la carga tardaría en dar una vuelta en el interior del campo magnético. Por tanto, en este caso, en la cual a partir de esta recta hay campo magnético, pero en este lado no hay campo magnético, esta carga daría la vuelta y saldría por aquí abajo. ¿Qué tiempo estaría dentro del campo magnético? Medio periodo. Por tanto, hallaríamos en este caso el periodo y dividiríamos por 2 para saber qué tiempo ha estado en el interior. El tema de la velocidad. La velocidad de la carga, bien puede ser un dato, si es un dato perfecto, ya la tenemos, pero puede ser que no sea un dato. Si no me la dan como dato, en general, la podremos encontrar o bien con esta fórmula o bien con esta fórmula. Me dirán que la carga Q es acelerada por un campo eléctrico y me darán la diferencia de potencial, que es la V mayúscula. Sabemos que el producto de la diferencia de potencial por la carga es la energía potencial eléctrica. V por Q, esto es una energía que la partícula cargada eléctricamente la transforma en variación de su energía cinética y por tanto aplicando esta fórmula donde la incógnita será la velocidad final, es decir, la velocidad cuando entra en el campo magnético, obtendremos el valor de la V. Si en lugar de el potencial me dan el campo eléctrico y la distancia, entonces la fórmula a aplicar será esta de aquí abajo. Tenemos pues un formulario, una explicación acerca de la ley de Lorentz. A continuación, en este mismo vídeo, vamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de todas estas fórmulas para que veáis por dónde van los tiros. Seguimos con un ejercicio. Tenemos un electrón que en esta zona de la recta vertical hacia la izquierda está sometido a una diferencia de potencial de 10.000 voltios. En un instante dado entra en una región en la que hay un campo magnético de 10 teslas. Me preguntan con qué velocidad entra, cuál es el radio de la órbita que describe y representarla, cuál es el tiempo que está la carga en el interior del campo magnético y cómo variarán la R y la T si duplicamos la masa o duplicamos la velocidad o duplicamos el campo o duplicamos la carga o duplicamos campo y carga, masa y carga, carga y velocidad o las 4 magnitudes. Vamos pues allá. Ya hemos visto antes este formulario. Resulta que la velocidad no es un dato, por tanto debo de calcularla como generalmente aplicando una de estas fórmulas. En este caso me dan como dato la diferencia de potencial. Es obvio que entonces cogeré esta fórmula y para el cálculo de la A, de la V, sería V por Q igual a 1/2 de la masa por V final al cuadrado menos V inicial. Me dice que un electrón en reposo está sometido a esta diferencia de potencial, lo cual hará que se acelere y adquiera esta velocidad, que no es más que el resultado de esta operación. Sería la velocidad de 59,3 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Me preguntan el radio
Fijaros bien, decíamos, aplicando la regla de la mano derecha plana en forma de L, V y B son perpendiculares, la B hacia adentro, pues el campo magnético es hacia adentro, la V hacia allí, por tanto tenemos la palma de la mano o la mano bien situada, como que la carga es negativa, la fuerza magnética es el revés de la mano, por tanto hacia abajo, describiendo esta órbita. Cuando me preguntan que describa la órbita, debo de representarla, está pues representada, y calcular su radio. El radio de la órbita, según el formulario que hemos deducido antes, sería mv partido qb, por tanto, masa del electrón, velocidad del electrón, carga del electrón y campo magnético 10 teslas, sustituimos, operamos y obtenemos un radio de 3,37 por 10 a la menos 5 metros. Me preguntan cuánto tiempo está la carga en el interior del campo magnético. El tiempo que está es el tiempo que tarda en dar media vuelta. Calcularemos pues el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, que será el periodo, y por tanto, aplicando la fórmula del periodo, 2pi por la masa del electrón, la carga, el campo, obtenemos 3,57 picosegundos. Salía 3,57 por 10 a la menos 12. Esos son pico. Este tiempo habrá que dividirlo por 2, pues solo describe media circunferencia. ¿Qué ocurriría con el resultado del radio y del periodo si hubiéramos considerado una masa que fuera el doble que la que tenemos? Si la masa fuera el doble, el radio sería el doble, pues multiplicaríamos por 2 el numerador. Si la masa fuera el doble, en el periodo también quedaría multiplicado por 2. ¿Qué ocurriría si lo que duplicamos es la velocidad? Si duplicamos la velocidad que está en el numerador, el radio queda multiplicado por 2. Si duplicamos la velocidad que no aparece en la fórmula del periodo, por tanto, el periodo depende de la masa, de la carga y del campo, no de la velocidad. Por tanto, al duplicar la velocidad, como que el periodo no depende de ella, no cambiaría, sería el mismo resultado. Si cambiamos la velocidad, el campo magnético lo duplicamos, ¿qué ocurrirá? Al duplicar el campo magnético que está en el denominador, estaríamos dividiendo el radio entre 2. Lo mismo que con el periodo, pues en la fórmula del periodo el campo está en el denominador. Si duplicamos el valor del denominador, queda el resultado dividido por 2. ¿Qué ocurre si duplicamos la carga? Pues la carga está en el denominador del radio. Al duplicar la carga, queda dividido por 2 el radio, lo mismo que el periodo, pues la carga está en el denominador, quedaría dividido por 2. ¿Qué ocurre si duplicamos el campo y la carga? Si duplicamos el campo y la carga, doble aquí, quedaría el radio dividido entre 4, lo mismo que el periodo, pues al duplicar Q y duplicar B, el denominador se multiplica por 2 y por 2, o sea por 4, queda dividido por 4. ¿Qué ocurre si duplicamos la masa y la carga? Al duplicar la masa y la carga, aquí habría un 2, aquí habría un 2, se van, y por tanto el radio al duplicar ambas no variaría de lo que nos ha dado anteriormente. El periodo Q arriba, M arriba, Q abajo, aquí habría un 2, aquí habría un 2, por tanto tampoco variaría el periodo.
¿Qué ocurre si duplicamos la carga y la velocidad? Si duplicamos la velocidad y la carga, aquí habría un 2, aquí habría un 2, y por tanto quedarían simplificados y el radio no variaría, sería el mismo. ¿Qué ocurriría si con el periodo hemos duplicado Q y duplicado V? Recordad, el periodo no depende de V. Por tanto, el hecho de duplicar Q haría que el periodo quedara dividido entre 2. ¿Qué ocurriría si duplicáramos todo? Si duplicamos M, V, Q y B, ¿qué ocurriría? Que habría un 2, un 2, un 2 y un 2 que quedarían simplificados. Por tanto, el radio que hemos obtenido en el problema sería el mismo si duplicamos las 4 magnitudes. Pero si duplicamos las 4 magnitudes, la M, la Q, la B y la V no interviene en el cálculo del periodo, por tanto, aquí habría un 2 doble M, un 2 doble Q, un 2 doble campo, un 2 de arriba y un 2 de abajo se irían y me quedaría un 2 abajo, es decir, al duplicar M, Q, V y B, tendríamos que el periodo queda dividido entre 2. Seguimos con 2 ejercicios. En este esquema me dicen que hay 3 cargas que tienen una velocidad vertical ascendente y en un momento dado entran en una región del espacio donde aparece un campo magnético perpendicular a la pizarra y penetrante. Por tanto, tenemos la velocidad de 3 cargas así y entran en un campo que es perpendicular a la pizarra y penetrante. Me da la trayectoria que siguen las 3 cargas, 1, 2 y 3, al entrar dentro del campo magnético. La pregunta primero es, ¿cuál es el signo de cada una de las cargas? Aplicando la regla de la mano derecha a la ley de Lorentz, podremos averiguarlo. El dedo pulgar, recordad la mano plana en forma de ángulo recto, vector velocidad, vector campo, palma de la mano, fuerzas sobre cargas positivas, revés de la mano, fuerza sobre cargas negativas. Vamos pues a situar correctamente la mano. Hay 2 datos. Uno, que la velocidad es hacia arriba, por tanto, el pulgar hacia arriba. 2, que el campo es hacia adentro. Manteniendo el pulgar hacia arriba, ponemos los 4 dedos restantes hacia adentro. El campo es hacia adentro, la velocidad es hacia arriba, la mano está correctamente situada. Por tanto, la palma de la mano, que es la fuerza sobre cargas positivas, viene hacia mí, hacia la izquierda. Por tanto, estas 2 cargas son positivas. Por tanto, en contra, la carga 3, que se va hacia allí, hacia el revés de la mano, será una carga negativa. Ya hemos pues averiguado cuáles son el signo de cada una de las cargas. Recordad que en los exámenes debemos de justificar las cosas. No bastaría poner que la primera es positiva, la segunda es positiva y la tercera es negativa sin más. Aquí lo correcto sería decir, aplicando la regla de la mano derecha a la ley de Lorentz, la carga 1 y 2 serían positivas, la 3 sería negativa. Y entonces estamos diciendo por qué hacemos esta afirmación. Me preguntan además cuál de las 3 es más rápida, si la carga 1, la carga 2 o la carga 3. Para saberlo, venimos a esta fórmula de aquí. El radio de la curva de la trayectoria
de una carga en el interior de un campo magnético es masa por velocidad partido QB. Por tanto, a mayor velocidad, mayor radio. Por tanto, la de mayor radio, que es la 3, es la más rápida. Luego la 2 y luego la 1. Por tanto, la velocidad de la 3 es mayor que la velocidad de la 2, que a su vez es mayor que la velocidad de la 1. Insisto, a mayor velocidad, mayor radio. Y de nuevo, en el examen, para justificar esto, simplemente escribiríamos la fórmula que me da el cálculo del radio de la trayectoria descrita por la carga y haría ver que es proporcional a la velocidad, por tanto, a mayor velocidad, mayor radio. En este caso de aquí tenemos un electrón que entra en un campo magnético y se desvía hacia la derecha. No sabemos cómo es el campo magnético y debemos de averiguarlo. Muy sencillo, el pulgar hacia arriba, la fuerza eléctrica que ha desviado el electrón ha sido hacia la derecha, el electrón es carga negativa, por tanto, manteniendo el pulgar hacia arriba, ponemos el revés de la mano hacia la derecha. Está bien colocada la mano, el pulgar hacia arriba es la velocidad y si el electrón se ha desviado hacia la derecha es porque el revés, carga negativa, el revés está hacia la derecha. Por tanto, los 4 dedos restantes están hacia adentro. Ya sabemos, por tanto, que el campo magnético en la zona primera es un campo magnético penetrante. El electrón, después de dar un cuarto de circunferencia, entra en una segunda región donde hay un campo B2 penetrante. Me pregunta cuál será la trayectoria del electrón en el interior de este segundo campo, que nos dice que es la mitad que el primero. Por tanto, ahora el electrón se mueve horizontalmente al entrar en este campo, pues ha descrito, según me dicen, un cuarto de circunferencia. Por tanto, el pulgar, mano así, el pulgar hacia allí. El campo es penetrante, por tanto, hacia adentro. Como que se trata de un electrón, el revés de la mano apunta hacia abajo. Y por tanto, la trayectoria del electrón en el interior de este campo será hacia abajo. Pero, al ser el campo B2 la mitad que el campo B1, y siendo que el radio depende del campo, pero en el denominador, a menor campo, mayor radio. Por tanto, si B2 es más pequeño, exactamente la mitad, el radio será el doble. Y por tanto, si aquí tenía radio, que era medio cuadro, ahora debe de describir a partir de aquí una circunferencia de radio el doble y por tanto sería algo así. Y tendría este radio que es el doble que este. Este sería el resultado del ejercicio. El electrón sube, describe esta órbita, lo que implica que este campo es penetrante y luego he de representar la órbita del electrón en el segundo campo. Insisto, si el B2 es la mitad que B1, estando el campo en el denominador, como ya hemos visto en el ejercicio anterior, si dividimos por 2 el denominador, estamos multiplicando por 2 el radio. Si este radio era esto, entonces el radio este será el doble que esto. Y por tanto, esta sería la trayectoria del electrón en el segundo campo.
Seguimos con otro ejercicio que dice cuántas vueltas completas da un protón con velocidad 290 kilómetros por segundo que hemos pasado a metros por segundo durante 3 microsegundos que hemos pasado a segundos. Recordad, micro es 10 a la menos 6 dentro de un campo magnético de 0,5 teslas. Y me da como dato la masa del protón 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Insisto, me pregunta cuántas vueltas completas dará el protón en el interior del campo magnético. Para saber cuántas vueltas completas da en este tiempo, lo que voy a calcular primero es el periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Y luego, dividiendo el tiempo que me dan entre el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, sabré cuántas vueltas completas ha dado el protón. Por tanto, simplemente cogemos del formulario la fórmula T igual 2πm, siendo m la masa del protón, partido Q, que es la carga elemental, la del protón, 1,6 por 10 a la menos 19, y la B, que es 0,5. Operando tenemos un periodo de 1,31 por 10 a la menos 7 segundos. Insisto, ese es el tiempo que tarda el protón en dar una vuelta completa. Si dividimos el tiempo que me dan entre el tiempo que tarda el protón en dar una vuelta, tendremos, como ya he explicado, el número de vueltas. Dividiendo me queda 22,8, no llega a 23 vueltas, por tanto, completas ha dado 22 vueltas en 3 microsegundos. En el apartado B me dice que si este protón diera 10 vueltas en un determinado tiempo, ¿cuántas vueltas daría otro protón que en las mismas condiciones, por tanto dentro del mismo campo, duplicara su velocidad? Recordad, ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, el periodo no depende de la velocidad. Por tanto, aunque duplicáramos la velocidad del protón, el periodo, es decir, el tiempo que tardaría en dar una vuelta, sería el mismo. Y por tanto, daría las mismas vueltas, o sea, 10 vueltas, que daría el protón, aunque su velocidad no estuviera multiplicada por 2. Si te interesa ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entra en el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o visita la página academiaalcover.es, donde encontrarás un archivo con ejercicios de campo magnético suficientes para que te quede el tema perfectamente entendido.